Bueno, vamos a hoy día a hablar de los números racionales, lo que es las potencias de base racional. Estudia en forma perseverante y disciplinada y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición. Veamos por medio de un ejemplo, lo que son las potencias de base racional. Ejemplo, tenemos que 0,5, tenemos 0,5 elevado a 3. Obviamente, utilizando las propiedades de la potencia, esto es multiplicar 3 veces 0,5, 0,5 por 0,5 por 0,5. Si nosotros multiplicamos 3 veces 0,5, podríamos decir 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Pero tengo tres números después de la coma, por lo tanto, el resultado sería 0,125. Ese sería el resultado. Otra forma de hacerlo sería que el 0,5 transformarlo a un medio, porque sabemos que 0,5 es igual a un medio, por lo tanto me quedaría un medio elevado a 3. Por lo tanto, resolviéndolo en términos de potencia, tendríamos que multiplicar un medio 3 veces. Sería un medio por un medio por un medio. Lo que me daría 1 partido por 8, es decir, porque 2 por 2 por 2 me da 8. Y 1 octavo, si lo convierto a decimal, obviamente es 0,125. También lo podemos escribir de la siguiente manera. Como yo tengo un medio elevado a 3, podría decir 1 elevado a 3 y 2 elevado a 3. Y me quedaría 1 elevado a 3 partido por 2 elevado a 3, donde 1 elevado a 3 justamente me da 1 y 2 elevado a 3 me da 8 y nuevamente me da 0,125. ¿Ya? Ejemplo 2. Veamos. Menos 4 tercios elevado a 3. Menos 4 tercios elevado a 3 es multiplicar 3 veces menos 4 tercios. Sería menos 4 tercios por menos 4 tercios por menos 4 tercios. Si multiplicamos arriba los números, 4 por 4 y por 4, 4 por 4 16, 16 por 4 64. Arriba sería 64. 3 por 3 9, 9 por 3 27. Por lo tanto me daría 64 partido por 27. Pero veamos el signo. Menos por menos me da más por menos me da menos. Queda menos. La otra forma de hacerlo sería en forma directa. Es decir, me queda 4 elevado a 3 y 3 elevado a 3. Y como el menos está elevado a un número impar, entonces se mantiene, queda negativo. Me queda 4 elevado a 3 partido por 3 elevado a 3, negativo. Obviamente 4 elevado a 3 es 64 y 3 elevado a 3 me da 27 y con el signo negativo. Ejemplo 3. Menos 5 medio elevado a 4. Bueno, multiplicamos 4 veces menos 5 medio. Menos 5 medio por menos 5 medio por menos 5 medio. Si multiplicamos acá me da 5 por 5 me da 25, 5 por 5 me da 25 y 25 por 5 me da 625. Arriba sería 625 y de la misma forma acá abajo 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4 y 4 por 4 16 me da 625 arriba partido por 16. Pero revisemos los signos. Menos por menos me da más por menos me da menos por menos me da más. O sea, también me daría positivo. Otra forma de revisarlo sería menos por menos me da más, menos por menos me da más y más por más me da más. Bien, continuemos. Ahora, la otra forma sería hacerlo en forma directa. El 5 elevado a 4 menos 5 medio elevado a 4 sería 5 elevado a 4 como queda acá, 2 elevado a 4 como queda acá, y el menos está elevado a un número par, por lo tanto queda positivo, por eso queda positivo ahí. Entonces, es decir, me quedaría 5 elevado a 4 partido por 2 elevado a 4, que me daría obviamente 6,25 y 2 elevado a 4 me da 2,16. Por lo tanto, de acuerdo a esto, podemos ver que si A y B pertenece a Q, A sobre B pertenece a Q, la potencia de base A sobre B y exponente n con n en los naturales se define como A sobre B elevado a n es igual a la multiplicación de A sobre B n veces. Por lo tanto, si yo veo acá, sería la multiplicación de n veces A, es decir, acá que me quedaría A elevado a n. Y la multiplicación de n veces B, de n veces B. Por lo tanto, me quedaría aquí partir por B elevado a n.
Como un número racional se puede representar como el cociente de dos números enteros, en el caso de una potencia de base racional se tiene que a sobre b elevado a n es lo mismo que a elevado a n sobre b elevado a n, lo que hemos visto en los ejemplos. Veamos un concepto o una propiedad. Si a sobre b pertenece a q menos el 0, es decir, que a sobre b es distinto de 0, y n está en los naturales, entonces tendríamos que a sobre b elevado a menos n, recuerde el n pertenece a los naturales, como el n pertenece a los naturales puede tomar los valores 1, 2, 3 hacia adelante, el 0 no lo puede tomar porque el n pertenece a los naturales. Por lo tanto, a sobre b elevado a menos n es lo mismo que b sobre a elevado a n, es decir, buscamos el recíproco, invertimos los valores. A sobre b elevado a menos n quedaría como b sobre a elevado a n. Ejemplo, tengo 5 medios elevado a menos cuarto. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el recíproco de 5 medios, que serían 2 quintos. Por lo tanto, me quedaría 2 quintos elevado a 4. Queda positivo el exponente. Acá está negativo y como invierto, busco el recíproco de 5 medios, que es 2 quintos, me queda así. Y esto lo desarrollamos. Me quedaría 2 elevado a 4 partido por 5 elevado a 4. Por lo tanto, 2 elevado a 4 me da 16 y 5 elevado a 4 me da 6,25. Ahí está. Ejemplo 2. Menos 3 medios elevado a menos 5. Bueno, en este caso, como vamos a operar primero con el signo de afuera, el signo de adentro, este signo lo vamos a dejar tal cual. Entonces tendríamos menos 3 medios elevado a menos 5. Para transformar este exponente en positivo tendríamos que buscar 2 tercios. Menos 2 tercios, porque el recíproco de menos 3 medios es menos 2 tercios, así como está acá. Intercambiamos el numerador pasó a denominador y el denominador pasó a numerador. Por lo tanto, me quedaría menos 2 tercios elevado a 5. Y ahora decimos 2 elevado a 5 y 3 elevado a 5. Y como tengo un signo negativo elevado a un número impar, permanece. Es decir, me queda menos 2 elevado a 5 partido por 3 elevado a 5. Bueno, 2 elevado a 5 me da 32 y 3 elevado a 5 me da 2,43 y se mantiene el signo menos. Bueno, por lo tanto, otro concepto tenemos. Si A sobre B pertenece a Q y es distinto de 0, entonces A sobre B elevado a 0 es igual a 1. Eso siempre es así. Todo número elevado a 0 da 1 excepto 0 elevado a 0. Por lo tanto, ejemplo 1, 5 medio elevado a 0, bueno, es 1. La propiedad lo dice. Y otro ejemplo, 7 menos 7 octavos elevado a 0 me da 1. Bueno, lo podemos hacer. Voy a desarrollar el 5 medio elevado a 0. Si yo lo separo, elevado a 0, yo tendría 5 elevado a 0 partido por 2 elevado a 0. Bueno, 5 elevado a 0 es 1 y 2 elevado a 0 es 1. El resultado es 1. Bien. Otro concepto. La propiedad de la potencia de una potencia establece que, veamos, si tengo A sobre E que está en Q, que es un racional, distinto de 0 y N y M está en Z, entonces A sobre B elevado a N y todo eso elevado a M es lo mismo que yo ponga A sobre B y multiplico los exponentes N por M, N por M. Esto es lo mismo. Por lo tanto, utilizando esta propiedad, tendríamos 2 tercios elevado a 3, todo eso elevado a 2. Multiplicamos los exponentes 3 por 2, quedaría 2 tercios elevado a 3 por 2. Bueno, 3 por 2 me da 6, por lo tanto me queda 2 tercios elevado a 6. Y bueno, acá desarrollamos como sabemos, me quedaría 2 elevado a 6 partido por 3 elevado a 6. Y 2 elevado a 6 es 64 y 3 elevado a 6 es 729. Veamos un ejemplo 2 utilizando la propiedad de la potencia sobre potencia. 0,2 periódico elevado a menos 3 y todo eso elevado a 2. Bueno, el 0,2 periódico lo tenemos que transformar a una fracción. En este caso sabemos que sería 2 sobre 9. ¿Por qué? Porque tengo un solo número periódico después de la coma. Por lo tanto sería 2 sobre 9. Es decir, me quedaría 2 sobre 9 elevado a menos 3 y todo eso elevado a 2. Ahora multiplicamos los exponentes. Es decir, me quedaría
2 novenos, me quedaría 2 novenos elevado a menos 3 por 2. Al multiplicarlo acá me daría menos 6, es decir, 2 novenos elevado a menos 6. Por lo tanto, el resultado, como tengo un exponente negativo, puedo yo ahora usar la propiedad de cruzarlos, el numerador a denominador y el denominador a numerador, o buscar el recíproco. Por lo tanto, me quedaría 9 medio elevado a 6 y queda positivo el exponente. Y eso sería 9 elevado a 6 partido por 2 elevado a 6. Bueno, 9 elevado a 6 es 531.441 y 2 elevado a 6 es 64. Bueno, ahora vamos a ver un problema de planteo que comúnmente se trabaja para ver esto de las potencias de base racional, que es el triángulo de Sierpinski. Bueno, es una estructura que se genera por un proceso recursivo a partir de un triángulo del cual se extraen triángulos de menor tamaño. Se van extrayendo triángulos de menor tamaño. La secuencia de construcción es la siguiente. Tendríamos la primera, la figura original es un triángulo, la figura 0. ¿Ya? Partimos de la figura 0. ¿Ya? Es un triángulo. La figura siguiente se genera dibujando triángulos con vértices en los puntos medios, es decir, acá justo en el medio. ¿Ya? Con vértices en el punto medio de los lados y extrayendo el triángulo, es decir, sacamos justamente el triángulo que se genera acá. Lo sacamos y ahí queda. Esta es la nueva figura, esta es la figura 1. Y se repite este proceso en cada triángulo extraído, es decir, nuevamente hacemos esto acá, nuevamente lo hacemos aquí, acá, y nos quedaría esta siguiente figura. ¿Ya? Y si lo repetimos el proceso, nos queda esta otra figura. Entonces tendríamos la figura 2 y la figura 3. ¿Ya? Este es el triángulo de Sierpinski. ¿Ya? Vamos a... Bueno, esto se puede repetir y podemos llegar a figuras bastante pequeñas en términos de triángulo. Bueno, la pregunta es, si la medida de los lados del triángulo inicial es 1, es decir, si este vale 1, ¿cuánto miden los lados del triángulo más pequeño de la figura 1, 2 y 3? Bueno, a eso tenemos que responder. Veámoslo en la siguiente, en el siguiente desarrollo. Ya vamos a resolver la pregunta. Bueno, desarrollo. Entonces tendremos que, si la medida de los lados del triángulo inicial es 1 centímetro, ese vale 1. El siguiente valdría la mitad. La mitad de 1 sería un medio. La mitad de 1, un medio. Ahora el siguiente sería la mitad de un medio. Y la mitad de un medio dividido por 2. O, que es lo mismo, un medio multiplicado por un medio. Bueno, la mitad de un medio sería un cuarto. Y todo esto valdría un cuarto. Y la mitad de un cuarto es lo mismo que dividirlo por 2, multiplicarlo. La mitad de un cuarto es lo mismo que dividirlo por 2 o un cuarto multiplicarlo por un medio, que sería un octavo. Todo esto son un octavo. Ahí está. Eso es lo que de alguna manera me estaría resultando. Vamos a borrar esto para continuar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estaría midiendo. Pero la situación es la siguiente, que estos valores yo lo podría escribir de una forma en potencia de base racional. En este caso tengo que recordarle que 4 es igual a 2 elevado a 2. Por lo tanto, un cuarto, yo puedo decir que es igual a 1 partido por 2 elevado a 2, o que es lo mismo que yo escriba 1, un medio elevado a 2. ¿Ya? Entonces yo un cuarto lo logré escribir como una potencia de base un medio, de base racional, que sería un medio elevado a 2. Ahí está. Pero el 1 octavo también puedo describirlo como una potencia de base racional de base un medio. Por ejemplo, sabemos que el 8 es igual a 2 elevado a 3. Por lo tanto, 1 octavo yo puedo escribirlo como 1 partido por 2 elevado a 3. Pero esto es lo mismo que yo puedo escribir un medio elevado a 3. Es decir, 1 octavo lo puedo escribir como una potencia de base un medio. Y así también yo puedo escribir el 1 medio como una potencia de base 1 medio, que sería 1 medio elevado a 1. Es fácil. Y el 1, obviamente, lo puedo escribir como una potencia de base 1 medio. En este caso tenemos que recordar que todo número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, en este caso tomaríamos la base 1 medio. Sería 1 medio elevado a 0. Acá hemos podido escribir todos los lados del triángulo como una potencia de base racional, en este caso de base 1 medio.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a borrar acá, porque vamos a completar ahora una tabla con respecto a este famoso triángulo de Sierpinski. Miren, tenemos que completar esta tabla. Vamos a ir vamos a ir viendo la figura 0, ¿ya? Dice, ¿cuánto mide el lado en centímetros? Bueno, el lado en centímetros lo vamos a escribir como potencia de base 1 medio, por lo tanto sería 1 medio elevado a 0. Después dice, en la figura 0, recuerden esta figura, la figura 0, cantidad de triángulos de color. Bueno, la cantidad de triángulos de color, bueno, uno solo, ¿ya? Después, triángulos extraídos con respecto al anterior, es decir, ¿cuántos triángulos se extrayeron acá con respecto al anterior? Obviamente 0, porque no se extrajo ningún triángulo. Acá en esta figura se extrajo 1 y acá se extrajeron 3 con respecto al anterior. Por lo tanto, cantidad de triángulos extraídos con respecto al anterior en la figura 0, 0. Vamos ahora a la figura 1. En la figura 1, lado en centímetros. Bueno, ¿cuánto mide el lado en centímetros? Mide 1 medio elevado a 1. Lo estamos escribiendo como potencia en base a 1 medio. Cantidad de triángulos de color, bueno, 1, 2, 3. Esto es fácil en este caso. 1, 2, 3. Ahí está. Y triángulos extraídos con respecto al anterior, bueno, se extrajo un solo triángulo que es este, sería 1. Vamos entonces ahora a la figura 2. La figura 2, el lado obviamente mide 1/4, que sería 1 medio elevado a 2. Ahí está. La cantidad de triángulos de color, si yo los cuento, 1, 2, 3, 6 y 9. 9. Y los triángulos extraídos con respecto al anterior, bueno, sería 1, 2, 3. Este no se cuenta porque fue extraído ya, por lo tanto se extrayeron 3. Ahí está. Y vamos a la figura 3. La figura 3, el lado mide 1/8, pero 1/8, el lado mide 1/8, pero 1/8 es lo mismo que escribir 1 medio elevado a 3. Ahí está. Por lo tanto, la cantidad de triángulos de color, bueno, si yo los cuento, acá tengo 3, 6, 9, 9, 18, 27, es decir, tengo 27. Y los triángulos extraídos con respecto al anterior, los triángulos extraídos con respecto al anterior serían, a ver, veamos acá. Este no lo puedo contar porque ya viene extraído. Este tampoco lo puedo contar, esto porque vienen extraídos del anterior. Por lo tanto, los triángulos extraídos serían 1, 2, 3, 3, 6, 9. 9 triángulos extraídos. Ahora, si esta secuencia la empezamos a generar hasta el infinito, o sea, para varias más adelante, no sé, unas 10, 20, 30, entonces la figura enésima, ¿cuál va a ser cuánto va a medir el lado? ¿Cuál va a ser la longitud del lado en la figura enésima, Entonces, veamos la relación. Si yo me doy cuenta, el lado siempre está 1 medio, 1 medio, 1 medio, 1 medio. Acá 1 medio elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Por lo tanto, de seguro aquí va a ser 1 medio elevado a algo. Bueno, veamos la relación. En la figura 0 está elevado a 0. En la figura 1 está elevado a 1. En la figura 2 está elevado a 2. En la figura 3 está elevado a 3. En la figura n, obviamente, tendría que estar elevado a n. Eso sería la situación. Y ahí voy a borrar para que se vea, ahí está, elevado a n. Vamos ahora a la cantidad de triángulos de color. Tengo 1, 3, 9, 27. Pero yo me doy cuenta que el 3, el 9, 27 los puedo escribir como bajo una misma potencia. En este caso sería 3 elevado a 1. 3 sería igual a 3 elevado a 1. 9 sería igual a 3 elevado a 2. 27 sería 3 elevado a 3. Y por lo tanto el 1 lo puedo escribir como 3 elevado a 0. Y ahora veo, y bueno, y en el caso enésimo, me doy cuenta que todos tienen 3, 3, 3, 3. Por lo tanto sería 3 elevado a algo. Y veamos, voy a cambiar en este caso el color, veamos qué sucede. En la figura 0, tengo 3 elevado a 0. En la figura 1, tengo 3 elevado a 1. En la figura 2 tengo 3 elevado a 2. En la figura 3 tengo 3 elevado a 3. Por lo tanto, en la figura n tendría que ser 3 elevado a n. Eso es lo más obvio. Veamos qué sucede. Justamente es esa, 3 elevado a n. Bueno, vamos a la última, los triángulos
los triángulos extraídos con respecto al anterior. La figura 0, 0, la figura 1, 1, 3, 9. Pero partamos, obviemos esta no la tomemos, la figura 0, porque no vamos a ver una secuencia con respecto a eso, sino vamos a ver que podemos representarlos de la figura 1 en adelante. En la figura 1 tengo 1, 3, 9, pero yo sé que el 3 lo puedo escribir como 3 elevado a 1, el 3. El 9 lo puedo escribir como 3 elevado a 2 y el 1 obviamente lo puedo escribir como 3 elevado a 0. Por lo tanto, acá yo puedo ver alguna secuencia. Dije que vamos a partir de la figura 1. En la figura 1 yo tengo 3 elevado a 0. En la figura 2 tengo 3 elevado a 1. En la figura 3 tengo 3 elevado a 2. Por lo tanto, en la figura n de seguro es 3, pero elevado a ¿cuánto? Si me doy cuenta, en la figura 1 es 1, está elevado a 0, por lo tanto es 1 menos. En la figura 2 el exponente es 1, es decir, al 2 le resto 1, es 1 menos. Y en la figura 3 el exponente es 2, es decir, al 3 le resto 1. En otras palabras, al 3 yo podría poner 3 menos 1, acá sería, para llegar a 2 sería 3 menos 1. Acá, para llegar a 1 sería 2 menos 1 utilizando el número de la figura. Y acá, para llegar a 0 sería 1 menos 1. O sea, en otras palabras, sería n le resto 1. Al número de la figura le resto 1. Ahí está, jóvenes, cómo se logra la transformación, la secuencia para la figura enésima si seguimos trabajando con estos triángulos. Bueno, ahora vamos a ir a la multiplicación y división de base racional. Multiplicación y división de potencias de base racional. Con él vamos a representar el problema, claro, el tema con un problema de planteo. Dice, Paula contrató los servicios de un jardinero para construir un jardín en un terreno en forma cuadrada. Vamos a ir tomando nota en forma cuadrada, ¿ya? Eso es lo más importante. Que tiene 3,5 metros de lado. Es un terreno de forma cuadrada, es decir, cuadradito. ¿Sí? ¿Ya? Y cada lado mide 3,5. 3,5. El jardinero hizo un jardín que ocupa un décimo de la mitad del terreno. Un décimo de la mitad del terreno. ¿Ya? Ocupa un décimo de la mitad del terreno. Hay que leer bien esto. ¿Ah? Por el trabajo cobró 45.000 pesos por metro cuadrado de jardín construido. O sea, el jardinero cobra 45.000 por cada metro cuadrado construido. Bueno, veamos cómo podemos resolver este asunto. Ya. La pregunta A es ¿cuánto gastó Paula? Y la pregunta B, ¿cuántos terrenos con forma cuadrada de 0,2 de lado se pueden construir en el jardín? Eso es lo que hay. Bueno, vamos a responder la letra A. Y de acuerdo al procedimiento para resolver este tipo de problemas de planteo es, el primer paso es leer el problema, segundo paso es encontrar los datos y una fórmula. Encontrar datos, encontrar una fórmula y además bosquejar si podemos. Bueno, comencemos a bosquejar. Pues dice, el terreno tiene forma cuadrada que tiene 3,5 de lado, es decir, tengo un terreno de forma cuadrada y tiene 3,5 metros de lado, es decir, el A vale 3,5. ¿Ya? El jardinero hizo un jardín que ocupa un décimo de la mitad del terreno de Paula. Por el trabajo cobró 45.000 por metro cuadrado. Mira acá, metro cuadrado. Entonces lo que me sugiere acá, cuando me hablan de metro cuadrado, a esto se refiere a área. A área. Ah, entonces del terreno tengo que saber cómo obtener el área. Por lo tanto, si el A vale 3,5, si el A vale 3,5, entonces el área sería 3,5 al cuadrado. Esta sería el área del terreno, 3,5 al cuadrado, metros cuadrados, 3,5 elevado a 2 por metros cuadrados. Esa sería el área. Por lo tanto, tenemos que ver cuánto gastó Paula. Bueno, ¿en qué parte hizo el jardín el jardinero? Bueno, dice que el jardinero hizo un jardín que ocupaba un décimo de la mitad del terreno. Entonces acá voy a borrar acá un poquito porque quiero que de alguna manera ustedes se den cuenta de algo. ¿Ya? Entonces, acá tengo el terreno y del terreno dice que ocupó un décimo de la mitad del terreno. Acá tengo el terreno. Entonces vamos leyendo hacia atrás mejor. ¿Ya? Ese es el truco para poder entender esto.
Acá tengo el terreno, la mitad del terreno. Ahí está la mitad del terreno, un décimo de la mitad. O sea, en otras palabras, yo divido todo esto en 10 partes y esa sería un décimo de la mitad del terreno. Un décimo de la mitad, eso es un décimo de la mitad del terreno. ¿Ya? Ahora, tengo que poner énfasis en lo siguiente, que este D siempre implica multiplicación. ¿Ya? Un medio de la mitad del terreno. Entonces, bajo ese concepto vamos a poder escribir la fórmula. Pero recuerden bien, de nuevo voy a cuánto se va a mostrar esto. Esto es, acá tengo el terreno entero, la mitad del terreno, en la mitad del terreno ocupó el jardinero y dentro de la mitad del terreno en la décima parte, porque dice, el jardinero hizo un jardín que ocupaba un décimo de la mitad del terreno. Entonces sería un décimo de la mitad, en la mitad de un medio, del terreno. ¿Cuánto vale el terreno en términos de área? 3,5. ¿Y por qué estamos usando área? Porque el jardinero está cobrando por metro cuadrado y el metro cuadrado tiene relación con el área. Entonces, un décimo de la mitad del terreno es donde construyó. Esta es la parte, esta es el área de la parte verde. ¿Ya? Lo voy a escribir con verde para que, ¿ya? Esta es el área de la parte verde, ¿ya? Es el área de esa parte. Ahora, como esto es un área, entonces, ¿cuánto pagó Paula? Bueno, si el, si el jardinero cobra 45.000 pesos por metro cuadrado, bueno, esta es la cantidad de metros cuadrados, esta es la cantidad de metros cuadrados que tiene el jardín. Por lo tanto, lo multiplicamos por 45.000 y si hacemos esa multiplicación, Paula estaría gastando 27.562 pesos aproximadamente. Esa es la explicación, digamos, de la letra A. Quiero poner énfasis que acerca del D, dice un medio D, la mitad del terreno, estos D en matemática, en problema de planteo, siempre o comúnmente tienen relación con la multiplicación, ¿ya? Con la multiplicación. Bueno, vamos a la pregunta B. ¿Cuántos terrenos con forma cuadrada de 0,2 metros de lado se pueden construir en el jardín? Tenemos que llegar a entender esta pregunta. ¿Cuántos terrenos con forma cuadrada de 0,2 metros de lado se pueden construir en el jardín? O sea, yo tengo el jardín, voy a hacerlo un poco más grande. El jardín. Entonces me dice, ¿cuántos terrenos con forma cuadrada de lado de 0,2 metros de lado se pueden construir en el jardín? O sea, voy a tener unos cuadraditos de 0,2, 0,2 acá y 0,2. Entonces me están diciendo cuántos de estos cuadraditos puedo construir acá. Puedo construir acá. Eso es lo que está diciendo, no sé. ¿Cuántos cuadraditos de 0,2 metros? Esto tiene relación, a ver, jóvenes, con cuando uno tiene un... A ver, hagámoslo de forma lineal. Si yo tengo un trazo y el trazo mide 2 metros, yo le digo, ¿cuántos trozos de 0,2 metros puede usted tener? ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, toma el trazo y lo comienza a dividir en pedacitos de 0,2. Pero esto es cuando es lineal. Pero en este caso me están diciendo cuadrado de 0,2 metros. Es decir, yo tengo un área, y lo voy a empezar a repartir, a hacer cuadraditos de 0,2 por cada lado. O sea, en otras palabras, de 0,2 al cuadrado. Entonces tengo que hacer cuadraditos de esa cantidad de área. Entonces de esa forma voy a dividir yo el jardín que de alguna manera hizo bueno, el jardinero, valga la redundancia. Bueno, hagámoslo. Voy a borrar todo esto y veamos cómo podemos abordar el problema en términos de área. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho que tenemos el terreno. El terreno, acá tenemos la mitad del terreno y acá tenemos un décimo de la mitad. Por lo tanto, en este hay que hacer las divisiones, lo que le estaba diciendo. Es decir, lo que hay que hacer es la parte verde, eso, se tiene que dividir en cuadritos de 0,2 metros de lado. Es decir, se debe dividir por 0,2 al cuadrado. Eso. ¿Y cuánto es la parte verde? Bueno, la parte verde es un décimo de la mitad del área total, porque recuerden que este valía 3,5, de 3,5 al cuadrado, porque estamos hablando de área. Ahora, todo esto lo tenemos que dividir. O sea, todo esto que está acá, todo este término que está acá, se refiere a la parte verde. Se refiere a la parte verde. ¿Ya?
Recuerden, esta parte que tengo aquí es el área de esa parte verde. Por lo tanto, toda esta parte verde la voy a dividir en pedacitos de 0,2 al cuadrado, porque estos son cuadritos, dividido por 0,2 al cuadrado. Esa es la respuesta para, digamos, la letra B. Obviamente, si nosotros lo hacemos, multiplicamos 3,5 al cuadrado, me da 12,25, partido 10 por 2 me da 20, y dividido por 0,2 al cuadrado me da 0,04. Lo desarrollo y me quedaría 15,3125, es decir, tendría 15, y tantos cuadritos de 0,2 metros de lado. Esa sería la respuesta para la alternativa, o sea, para la pregunta B. Bueno, vamos ahora a las propiedades de las potencias de base racional. Si A y B pertenece a Q y es distinto de 0 n y m en z, entonces tendríamos que A sobre B por A sobre B elevado a n por A sobre B elevado a m, bueno, se mantiene la base y se suman los exponentes. ¿Ya? Ejemplo, menos 9 cuartos elevado a 3 por menos 9 cuartos elevado a 5 es sencillamente menos 9 cuartos elevado a 3 más 5. Hacemos la suma, 3 más 5 me da 8. ¿Ya? Por lo tanto, 9 elevado a 8 partido por 4 elevado a 8, pero como el negativo está elevado a un número par, desaparece y me quedaría positivo. 9,8, o sea, 9 elevado a 8 partido por 4 elevado a 8. Bueno, acá obviamente podemos calcular el valor, el cual es bastante largo, no es necesario porque estoy tratando de mostrar el uso de la propiedad. Ejemplo 2. Menos 3 quintos elevado a 2 por menos 3 quintos elevado a 3, bueno, se suman los exponentes. Menos 3 quintos elevado a 2 más 3. Y ese 2 más 3 me da 5. Me da 5. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría menos 3 quintos elevado a 5. Ahora, 3 elevado a 5 me quedaría y 5 elevado a 5. Pero este menos está elevado a un número impar, por lo tanto se mantiene y me queda 3 elevado a 5 partido por 5 elevado a 5, negativo. Si yo lo desarrollo, bueno, no lo desarrollamos, lo dejamos así. Vamos a otro concepto. Para multiplicar potencias de igual exponente se conserva el exponente y se multiplican las bases. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si tengo dos fracciones o dos racionales que están en Q distintos de 0 y tengo que uno está elevado a n y el otro también está elevado a n, entonces yo puedo multiplicar las fracciones o los racionales, es decir, puedo hacer A partido por B por C partido por D elevado a n. Puedo hacer, digamos, ese procedimiento. Ejemplo, menos 3 cuartos elevado a 3 por 2 quintos elevado a 3, miren, tienen el mismo exponente, Entonces yo podría escribir menos 3 cuartos por 2 quintos elevado a 3, mantengo. Hago esta multiplicación, primero veo si puedo simplificar y me doy cuenta que acá puedo simplificar entre 2 y 4 y me queda 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, por lo tanto me queda 3 por 1, 3 y 2 por 5, 10, es decir, me queda 3 sobre 10 elevado a 3. El signo menos se mantiene porque no he trabajado con él. Ahora me quedaría 3 elevado a 3 y 10 elevado a 3. Y el menos, como el menos está elevado a un número impar, entonces se mantiene. El resultado sería entonces 3 elevado a 3 partido por 10 elevado a 3. Bueno, 3 elevado a 3 me da 27 y 10 elevado a 3 me da 1000. Y mantengo el signo menos. Ejemplo 2, para usar la propiedad, tendríamos 2 séptimos por 2 séptimos elevado a 2 por 4 tercios elevado a 2. Esto sería entonces 2 tercios por 4 tercios elevado a 2. Se mantiene el exponente. Por lo tanto, acá no puedo simplificar, multiplico directamente 2 por 4, 8 y 7 por 3, 21. 2 por 4, 8, 7 por 3, 21. Acá me quedaría 8 elevado a 2 partido por 21 elevado a 2. Y 8 elevado a 2 me da 64 y 21 elevado a 2 me da 441. Vamos a otra propiedad. Para dividir potencias de igual base racional, distinta de 0 y de exponente entero, se conserva la base y el exponente del dividendo se resta al exponente del divisor. Bueno, ¿qué es lo que es esto? En otras palabras, si tengo una potencia A sobre B, o sea, una fracción A sobre B o un racional A sobre B que pertenece
a los racionales distintos es 0. N y M está en Z, son exponentes enteros. Entonces, si tengo A sobre B elevado a N dividido por A sobre B elevado a M, lo único que se hace, se mantiene la base y se restan los exponentes. Cuando era multiplicación se sumaba, ahora cuando es división se resta. Ejemplo 1. Tengo menos 9 cuartos elevado a 5 dividido por menos 9 cuartos elevado a 3. Como tienen la misma base, se mantiene la base y se restan los exponentes, sería 5 menos 3. Menos 9 cuartos elevado a 5 menos 3, y esto es menos 9 cuartos elevado a 2, como, bueno, que me quedaría 9 elevado a 2, 4 elevado a 2, por lo tanto me quedaría 9 elevado a 2 partido por 4 elevado a 2, pero el signo menos ahora está elevado a un número par, por lo tanto desaparece, queda positivo. Sería 9 elevado a 2 partido por 4 elevado a 2. ¿Ya? Bueno, acá 9 elevado a 2, si queremos hacer, es fácil hacer esto, sería 81 partido 4 por 4, 16. Ejemplo 2. Menos 3 quintos, menos 3 quintos elevado a 2 dividido por menos 3 quintos elevado a 3. Bueno, como dijimos, se mantiene la base, menos 3 quintos, y se resta el exponente, 2 menos 3. Y acá me da 2 menos 3, me da menos 1. Y obviamente, como acá tengo menos 1, puedo ocupar las propiedades que antes conocía. Para que este se vuelva positivo, tengo que buscar el recíproco de 3 quintos, que sería 5 tercios, y el menos se mantiene, menos 5 tercios elevado a 1. Y ahí, obviamente, menos 5 tercios elevado a 1 es sencillamente menos 5 tercios, porque me queda 5 elevado a 1, 5, y 3 elevado a 1, 3, y el menos elevado a un número impar se mantiene. Así queda este ejemplo. Vamos a otra propiedad. Para dividir potencias de igual exponente entero, se conserva el exponente y se dividen los números racionales de la base. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que si yo tengo dos racionales que son distintos de 0 y tengo que uno está elevado a n y el otro está elevado también a n, y se están dividiendo entre ellos, se mantiene, o sea, se dividen las bases, porque tengo a sobre b elevado a n dividido por c sobre d elevado a n, tienen igual exponente, se dividen las bases, ¿ya? Y se mantiene el exponente. Veamos ejemplo. Menos 3 cuartos elevado a 3 dividido por 2 quintos elevado a 3. Cambié de color para, digamos, enfatizar la propiedad. Entonces tendríamos, como son del mismo exponente, se mantiene el exponente, pero se dividen entre ellos. Menos 3 cuartos dividido por 2 quintos. Y aquí viene una forma que yo comúnmente explico, que cuando yo estoy dividiendo acá, entonces, ¿qué puedo hacer? Si quiero esto convertirlo a multiplicación, el término de la derecha se invierte, se busca el recíproco. 2 quintos, el recíproco serían 5 medios. Por lo tanto, me quedaría menos 3 cuartos por 5 medios. Es decir, ahí yo puedo, cuando tengo una división, la paso a multiplicación, el término de la derecha se invierte o se busca el recíproco. Algunos profesores enseñan que hay que multiplicar cruzado, pero bueno, yo lo enseño de esta forma porque después les va a servir cuando tengan que resolver problemas de álgebra, cuando tengan expresiones algebraicas, divisiones de expresiones algebraicas. Bueno, acá multiplicamos, pero veamos si podemos simplificar primero. Acá no se puede simplificar. El 3 con el 2 ni el 5 con el 4 no se puede simplificar. Por lo tanto, 3 por 5, 15, y 4 por 2, 8. Me queda menos 15 partido por 8. Bueno, ahora me queda, y todo eso elevado a 3. Por lo tanto, 15 elevado a 3 partido por 8 elevado a 3, y se mantiene el signo porque un signo negativo está elevado a un número impar. Por lo tanto, se mantiene. Vamos a otro ejemplo. Tengo 2 séptimos elevado a 2 dividido por 4 tercios elevado a 2. Ambos tienen el mismo exponente, por lo tanto ya sabemos, 2 séptimos dividido por 4 tercios, y se mantiene el exponente, no se olviden de eso. Por lo tanto, como se mantiene el exponente, hacemos esta división. Pero como tengo acá una división y quiero transformar la multiplicación, porque ese es uno de los procedimientos que uno puede hacer, entonces sería 2 séptimos, y el término que está aquí a la derecha se invierte, se busca el recíproco. Entonces sería 2 tercios por, lo convertí en multiplicación, sería 3 cuartos. Y acá podemos simplificar, obviamente, el 2 con el 4. Me quedaría 2 por 1, 2.
2 por 2, 4. El resultado sería 1 por 3, 3. Y 7 por 2, 14. Es decir, sería 3 partido por 14 elevado a 2. Hacemos esta operatoria, 3 elevado a 2 y 14 elevado a 2. Bueno, 3 elevado a 2 me da 9 y 14 elevado a 2 me da 196. Ya, y vamos al ejemplo combinado. Y el ejemplo combinado lo tenemos acá. Tengo acá 4 quintos elevado a 7 dividido por 4 quintos elevado a 10. Es decir, una misma base, distinto exponente por menos 2 sobre 20 hago elevado a 3 dividido por 5 medio elevado a 3. Acá se mantiene el exponente. Veamos. Acá se mantiene el exponente y acá se mantiene la base. Bueno, en este caso, como es una división, sencillamente mantenemos los 4 quintos y restamos los exponentes. 7 menos 10. En este caso, como tengo el mismo exponente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en este caso, antes de avanzar, yo siempre prefiero simplificar. Tengo 2 sobre 20, bueno, 2 por 1, 2, 2 por 10, 20. Por lo tanto, esta es la nueva expresión que tengo con respecto a la división. A la parte derecha, a la parte morada. Bueno, continuamos. 4 quintos, hacemos la resta, me da 7 menos 10, me da menos 3. Y acá multiplicamos los términos que están dentro porque están elevados a un mismo exponente. Es decir, me quedaría menos 10 dividido, o sea, en este caso se divide. Menos 1 sobre 10 dividido en 5 medios. Listo. Como, bueno, 4 quintos, como está elevado a un número negativo, si lo quiero poner a un número positivo, busco el recíproco de 4 quintos, que sería 5 cuartos, y me queda 5 cuartos elevado a 3. Y acá, como tengo una división, lo transformo en multiplicación y el término de la derecha me quedaría, en vez de 5 medios, me queda 2 quintos y lo transformé en multiplicación. Una vez que tengo esto, me doy cuenta, hago una visualización del ejercicio y me doy cuenta que acá me va a aparecer un 2 elevado a 3, acá me va a aparecer un 5 elevado a 3, por lo tanto con el de acá lo podría, acá me va a aparecer un 5 elevado a 3, con este 5 elevado a 3 se podría simplificar, por lo tanto lo voy a desarrollar directamente. Y otra cosa que tengo que recordar, acá yo tengo 4 y podría ser 4 elevado a 3, pero acá yo tengo 2 elevado a 3, entonces podría yo escribir el 4 en función del 2 como una potencia de 2. Recordemos entonces que el 4 elevado a 3 es lo mismo que 2 elevado a 2 elevado a 3. ¿Por qué? Porque el 4 es lo mismo que 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 me da 4. Por lo tanto, 4 elevado a 3 es lo mismo que 2 elevado a 6. Este 4 elevado a 3 me va a quedar como 2 elevado a 6. Por lo tanto, me queda 5 elevado a 3 partido por 2 elevado a 6 por 1 y 2 elevado a 3 por 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 y por 5 elevado a 3 en la parte de abajo. En la parte de arriba 2 elevado a 3. Por lo tanto, yo puedo simplificar el 5 elevado a 3 con el 5 elevado a 3 que me da 1 y me quedaría sencillamente 1 por 2. Este 2 elevado a 3 y 2 elevado a 6 yo lo puedo escribir como, bueno, el menos se mantiene, me quedaría 2 elevado a 3 partido por 2 elevado a 6 me daría 2 elevado a 3, 3 menos 6. A 3 menos 6. Acá me quedaría. Por lo tanto, acá, y partido por 10 elevado a 3, que es lo que me queda en la parte de abajo, ¿ya? Porque disculpa, este 2 elevado a 3 lo junté con este 2 elevado a 6, y me dio 2 elevado a 3 menos 6, y este 10 elevado a 3 lo mantengo abajo. Bueno, acá se mantiene el menos, 10 elevado a 3 me da 1000, y 2 elevado a menos 3 me da, o sea, 3 menos 6 me da menos 3, el exponente. Y 2 elevado a 3 lo puedo bajar como, y me quedaría 1 partido por 2 elevado a 3. Este es algo que yo puedo hacer. 2 elevado a 3, si lo escribo en la parte de abajo, quedaría como positivo. 2 elevado a menos 3 pasa a 2 elevado a 3. Y esto sería sencillamente 1 partido 2 elevado a 3 es 8, 8 por 1000 me da 8000 y se va manteniendo el signo negativo. 1 partido por 8000. Esta es una forma de hacerlo, se pueden hacer de otra forma, pero esta es una forma de hacerlo. Bien, jóvenes, no se olviden de estudiar en forma perseverante y disciplinada y recuerden que el aprendizaje es una mera repetición. Este video lo van a poder encontrar en el canal del profesor Braulio en YouTube. ¿Ya?
Lo pueden buscar, ahí está el link.